Importancia de la ética. ¿Por qué es importante la ética para nuestra vida? La ética tiene como finalidad ayudarnos a dominar el difícil arte de orientarnos correctamente en la vida. Es una brújula para el viaje de la vida. Necesitamos la ética para enfrentarnos a situaciones problemáticas en la convivencia, disponer de criterios y principios, dar respuesta a la necesidad que sentimos de justificar como buenas nuestras opciones más importantes, ayudarnos a valorar y asumir o rechazar las normas sociales, ayudarnos a encauzar la siempre difícil relación entre actividad e intereses propios y actividad e intereses sociales o del grupo. La persona es el centro de la ética. ¿Qué entendemos por persona? Persona es algo más que un mero ser que habita en medio de la naturaleza. Para la ética, la persona no es un objeto, ni puede ser tratado como tal. Tampoco es un medio. Algunos dirían que persona es el fin mismo del ser humano. El modelo de persona, en la concepción occidental y el modelo de persona que persigue nuestro sistema educativo, se caracteriza porque es una persona de actitudes democráticas. Es un ser humano, persona solidaria. Es una persona creativa, creadora, capaz de inventar el futuro. Es una persona capaz de la no violencia. Es, en síntesis, una persona liberada, una persona libre. Las teorías éticas. Las teorías éticas, consideradas como tradicionales, son, entre otras, el estoicismo, que es la concepción ética según la cual el bien no está en los objetos externos, sino en la sabiduría y el dominio del alma, que permite liberarse de las pasiones y los deseos que perturban la vida. El hedonismo, por otra parte, es la doctrina moral que establece la satisfacción como fin superior y fundamento de la vida. Su principal objetivo consiste en la búsqueda del placer que pueda asociarse con el bien. El utilitarismo es una filosofía fundada a finales del siglo XVIII por Jeremy Bentham, que establece que la mejor acción es la que produce la mayor felicidad y bienestar para el mayor número de individuos involucrados y que maximiza la utilidad. Finalmente, el deontologismo es un término acuñado por Immanuel Kant que proviene del griego deon, significando obligación, y logos, que significa ciencia. Es por lo tanto la doctrina de la ética que señala que la moral es una cuestión de deberes y de obligaciones. Actualmente existen algunas propuestas éticas, entre ellas la de Taylor, que plantea que las personas son auténticas y que por lo tanto estas personas auténticas conviven en sociedad y lo que es bueno es reconocernos unos a otros en nuestra forma auténtica, en nuestra forma específica y singular de ser. Tenemos también la visión de Richard Rorty, que plantea que cada uno de los seres humanos tiene su propia historia, su propio cuento que contar, su propia novela que contar, y debemos entonces entendernos desde el punto de vista de la historia existencial de cada cual, para poder llegar a una verdadera aceptación de los seres humanos conviviendo en sociedad. John Rawls plantea redefinir la justicia. Él se concentra en el término del valor de la justicia y plantea que hay una diferencia, tal y como lo planteaba Aristóteles, entre equidad e igualdad. Plantea
que la justicia solo se logra cuando existen mecanismos compensatorios de las desigualdades humanas que presenta la sociedad. Habermas es un filósofo que plantea que hablando se entiende la gente. Indica que la paz y los valores más altos de la sociedad solo se pueden alcanzar mediante el diálogo. Plantea que es el diálogo el que construye la convivencia, y es un diálogo que implica un diálogo crítico y implica también la autocrítica. Solo desde el punto de vista crítico es que se puede crecer como sociedad, se puede mejorar mediante el diálogo, es como se desarrolla la sociedad como un todo. Finalmente, Adela Cortina plantea que deben existir un mínimo de acuerdo entre los miembros de la sociedad que viven, obviamente que son parte de la sociedad, y que se debe apostar a una ética mínima y universal. Y esto es lo que da fundamento a la Declaración de los Derechos Humanos de la Humanidad. Es ahí, en esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde existen conceptos como el respeto a la vida, la libertad de expresión, la libertad de tránsito, el derecho a la educación, el derecho a la salud. Estos mínimos de bienestar social son los que permitirían llegar a un consenso universal y a una ética mínima universal que permita el mejoramiento de la sociedad de todo el planeta. Conceptos básicos. Diferencias entre moral y ética. En cuanto a la moral, podemos definir a esta como el conjunto de costumbres y normas por las que un acto puede considerarse como aceptable, como bueno, como acto moral, o inaceptable, como malo, como inmoral. Depende mucho de las costumbres, de las tradiciones, las religiones de cada lugar. Por otra parte, la ética se define como una disciplina filosófica que se basa en la reflexión racional de lo que consideramos bueno o malo, justo o injusto. La ética tiene una pretensión universal, es dogmática, plantea valores sobre los que se sustenta la ética, entre ellos conceptos como o valores como la libertad, responsabilidad, justicia, conciencia. A la ética la podemos dividir en dos grandes áreas. Por una parte está la ética autónoma, que surge de nuestra razón, implica hacernos a nosotros mismos y definir nuestro proyecto de vida. Tenemos que aceptar el conflicto y a veces la soledad y la inseguridad de defender las propias ideas. Podemos seguir nuestra religión o ideología, pero desde una actitud crítica y reflexiva. Por otra parte, tenemos la ética heterónoma, que hace referencia a algo externo al ser humano. La ética heterónoma surge de un poder que es el que impone las normas claras. Hay una seguridad, pero son normas que vienen de afuera, que son externas. Se pide una obediencia de parte de los sujetos y esto, para bien o para mal, da más cohesión de grupo.